Hola mis amados hermanos, sean muy bienvenidos nuevamente a una nueva presentación de nuestro ministerio, El Mensajero del Desierto. Me presento nuevamente su servidor, Santiago Martín Sosa, para traer la verdad presente para esta hora tan crítica, para esta hora final de la historia de este mundo, haciendo una continuación de esta pequeña serie de lecciones de fe. En este caso vamos a hablar de Noé, y este tema lo he titulado como tal, Noé, un pregonero de justicia. Y para comenzar con nuestro estudio en esta hora, les invito humildemente a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias por tu palabra, porque es perfecta, porque es infalible, porque es una espada de dos filos que corta hasta los tuétanos, que penetra en lo más interior de nuestro ser y extirpa nuestra iniquidad. Nuestra oración en esta hora, Padre Celestial, es de que tú puedas quitar a través de este estudio nuestra iniquidad y podamos ser perfectos, así como tú que estás en los cielos eres perfecto. Te lo pido muy humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, sean muy bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de lecciones de fe que se titula Noé, un pregonero de justicia. En la presentación anterior estuvimos hablando un poco del profeta Enoc. Para todo aquel que no ha escuchado la presentación anterior, sería muy bueno de que pueda escucharla para que podamos desarrollar a plenitud el tema que vamos a presentar en esta hora. Dicho esto, vamos a comenzar. Si nosotros vamos en nuestras Biblias a Génesis el capítulo 6, vamos a encontrar el contexto de los días de Noé. Pero antes de leer desde Génesis el capítulo 6, sería bueno que echemos un vistazo a Mateo 24. Para ser más precisos, el versículo 37 dice la palabra de Dios: Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Interesante, porque a la luz de estos textos encontramos que los días antes de la segunda venida de Cristo están representados en los días de Noé. Teniendo esto en mente, vamos a ir a Génesis el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Interesantes estos textos. Vamos a analizarlos detenidamente. En el versículo 1 al 3 encontramos la problemática en el mundo religioso y secular. Por ejemplo, en el versículo 1 nos dice que los hombres se empezaron a multiplicar por el viejo mundo y que los hijos de Dios hicieron un yugo desigual con las hijas de los hombres, de tal manera que la verdadera fe se corrompió. El mensaje que Adán le transmitió a la descendencia de Set quedó castrado, quedó profanado, y por ende el Señor
vio que se acercaba a un alto grado de apostasía, más del que había en los días de Enoc. Por eso el versículo 3, la palabra nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué interesante, porque aquí se nos da un lapso de tiempo determinado para la humanidad, para todo aquel que quisiera obedecer a Dios o obedecer a los designios de su corazón perverso. Y es interesante de que aquí nosotros vemos la misma contienda que encontramos en Apocalipsis el capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales será dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos cesado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Qué interesante, porque estos textos presentan la situación actual en el mundo. Dios está buscando un grupo determinado de personas, 144,000 fieles, que se preparen para el último gran conflicto, así como Noé se preparó durante esos 120 años contra todas las potestades espirituales que controlaban al mundo antediluviano. Así como nos dijo Cristo en Mateo el capítulo 24 y el versículo 37, que nuestros días iban a ser como los días de Noé. Y comparando Génesis el capítulo 6, desde el versículo 1 al 8, con Apocalipsis el capítulo 7, desde el versículo 1 al 3, encontramos ese conflicto espiritual, ese proceso de sellamiento en la verdad suprema de Dios, tanto intelectual como espiritualmente. Para confirmar estas palabras dichas, vamos a leer en Maranata el 11 de julio, la página 206 y el párrafo 4, dice la sierva del Señor: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, hablando del sello, ya dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Qué interesante. Teniendo esto en mente, volvamos a Génesis el capítulo 6. El versículo 4 nos indica de que había gigantes en el mundo, de que había personas que tenían una capacidad superior, por así decirlo, a la sociedad en sí. Y la sociedad se sometía a esos gigantes. Y a causa de ese sometimiento a mentes humanas, el versículo 5 nos muestra el efecto de la causa. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Interesante, porque si nosotros comparamos este texto con Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, vamos a encontrar de que los hombres estaban cayendo en un estado de parálisis espiritual, echando por tierra la santa ley de Dios, porque la Biblia nos define en dicho pasaje de que el pecado es la infracción de la ley y que los hombres estaban entrando en una condición altamente pecaminosa donde su ser se deleitaba en pecar. Qué triste. Hablando de esto, la señora White tiene un artículo muy interesante en Review and Herald el 14 de abril de 1896. Os exhorto a leer el artículo completo. En esta ocasión quisiera leer algunas líneas para resaltar el carácter del último gran conflicto. Voy a leer, dice: toda la vasta y complicada maquinaria de las agencias del mal se pone en acción en estos últimos días. A través de generación tras generación, de edad en edad, Satanás ha reunido agencias humanas, por medio de las cuales cebar
a cabo sus propósitos diabólicos y para lograr la ejecución de sus planes y artificios en la tierra. La gran fuente putrida del mal ha estado fluyendo continuamente a través de la sociedad humana. Aunque incapaz de expulsar a Dios de su trono, Satanás ha atribuido a Dios características satánicas y ha reclamado para sí los atributos de Dios. Es un engañador y mediante su agudeza serpentina, mediante sus prácticas torcidas, ha atraído hacia sí el homenaje que el hombre debería haber dado a Dios y ha plantado su trono satánico entre el adorador humano y el Padre Divino. Y justamente esa es la misma problemática que existía en los días de Noé. Los hombres dejaron de ejercer su fe en su Creador y empezaron a centrarse en sus propias ideas humanas, dejando de lado la justicia de Cristo, dejando de lado el sistema ceremonial que Dios dio a través de Adán a la raza caída, para poder reconectarse con su Creador, con su Hacedor y verlo en su faceta de Redentor, y por medio de la fe en el sustituto, restablecer la imagen de Dios nuevamente en su ser. Pero nosotros vemos el carácter del último gran conflicto. ¿Cuál es el carácter de ese último gran conflicto? Gira en torno a la santa ley de Dios. Los hombres, por desobedecer a los mandatos de Dios, a los designios de Dios, su corazón carnal produce de manera natural designios de continuo solamente hacia el mal, implantando en sí mismos una imagen satánica, una imagen totalmente contraria a la imagen de su Creador, a la imagen de su Hacedor. Y todo esto es obra de Satanás. A través de todas las generaciones, Satanás ha juntado agencias humanas para llevar a cabo sus propósitos diabólicos en este mundo. Y a estos hombres le ha atribuido todas las características satánicas que son de él y ha hecho pasar estas características satánicas al Padre Divino, así como nos dice esta cita. Ese justamente es el propósito del sistema católico romano: engañar a los hombres atribuyendo a Dios un carácter diabólico, un carácter satánico, para generar un rechazo en el mundo hacia Dios, hacia el Padre de las luces. Voy a seguir leyendo, dice: al ceder a las influencias satánicas, los hombres serán transformados en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, llegarán a ser morada de dragones, y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal, hombres que reflejan su propia imagen. De ese carácter es el último gran conflicto. Gira en torno a la fe. O le creo a Satanás o le creo a Dios. Así como sucedió en el jardín del Edén. Tristemente Eva le creyó a Satanás. Y luego de ese gran pecado, el Señor le dictó la sentencia a la serpiente en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy interesante, porque a través de todos los tiempos, el hombre ha tenido que decidir entre la serpiente y entre Dios, entre Satanás y entre Cristo. Y al final de los tiempos, este conflicto va a llegar a su clímax. Estamos en un tiempo en donde la duda y la incertidumbre prevalece por todos lados. Nadie quiere creer en la palabra de Dios. Nadie quiere creer en las promesas de la Biblia. Nadie quiere confiar en ese Padre amoroso que invita a cada uno de los hombres al arrepentimiento. Todo el mundo se va por el camino ancho que va hacia la perdición. La pregunta es, ¿qué camino tomarás tú, mi querido hermano, mi querida hermana? Ojalá sea la puerta estrecha. De no ser así, Dios tenga misericordia de nosotros. Volvamos a Génesis el capítulo 6, porque estábamos leyendo desde el versículo 1 al 5 el contexto de los días de Noé.
En el versículo 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es un punto interesante, porque como estuvimos analizando la apostasía en los días de Enoc, al ver Génesis, el versículo 1 del capítulo 6, vemos de que los hijos de los hombres hicieron ecumenismo. Y ese fue un punto trascendental para que Dios diga lo que dijo en el versículo 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La iglesia ha sido el medio establecido por Dios a través de todos los tiempos para refrenar el mal en la sociedad de este mundo de pecado. Pero cuando la iglesia cae en apostasía, el mal no tiene freno y los hombres corren desenfrenadamente bajo los designios de su corazón no regenerado. Y esto es un cachetazo para mí y para usted, mi querido hermano. Estamos dándole al mundo un testimonio de justicia. Estamos dándole al mundo un testimonio de verdad. Porque de no ser así, estamos en grave peligro de ser parte del mundo indirectamente. Vamos a continuar con nuestro estudio y voy a leer en Patriarcas y Profetas la página 71 y el párrafo 4. Dice: en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Qué interesante, me voy a detener aquí, porque nosotros aquí vemos el mensaje profético que Dios le encomendó a Noé. Y Noé tenía asociados a su ministerio de sostén propio. Aquí vemos al hijo de Enoc, Matusalén, que recibió la instrucción de su padre, como está escrito en rojo en la última línea, dice: Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, lo ayudaron en la construcción del arca. Aquí nosotros vemos la justificación por la fe y las profecías combinadas, porque si leemos un poquito más abajo, vemos la fe y las obras mediante las cuales Noé iba a demostrarle la verdadera fe al mundo. Aquí nos dice que mientras construía el arca, debía predicar de que Dios iba a traer un diluvio a la tierra para destruir a los impíos. Y los que creyeran a ese mensaje de juicio solemne, debían prepararse para ese acontecimiento. ¿Cómo se debían preparar? Mediante la construcción de un arca, de la cual la Biblia registra en Génesis el capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Qué interesante, porque aquí nosotros vemos la instrucción de Dios conforme a la tarea que debía hacer Noé. Debía construir un arca. Y en el tiempo presente Dios nos ha dado una tarea a nosotros que debemos hacer. Debemos cambiar nuestra alimentación. Debemos alimentarnos con alimentos saludables y sanos
que en el contexto del tiempo presente debemos producir en su mayoría, porque tristemente las verduras, las frutas en el tiempo presente, la gran mayoría son alimentos transgénicos, alimentos genéticamente modificados, y Dios nos ha llamado al campo para ser de autosostén, para construir el arca en el campo y para sostenernos ante la gran crisis que se avecina. De no ser así, estamos perdidos. Pero hay un punto fundamental del cual Noé era consciente para poder subsistir ante la gran crisis que se avecinaba. Y esto se encuentra en el versículo 18, dice: «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo». Creo que a través de todos los tiempos este ha sido el punto vital que Dios siempre ha querido tener con su pueblo, el pacto eterno. En estos momentos no podemos profundizar en lo que es el pacto eterno, pero sí podemos dar algunas citas bíblicas de manera superficial para ver cómo Dios, vez tras vez, ha ido renovando su pacto con su pueblo. Leamos en Génesis 17:7, cuando el Señor estaba haciendo su pacto con Abraham. Dice la palabra del Señor: «Y estableceré mi pacto entre mí y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti». Aquí en Génesis 17:21 nuevamente dice: «Mas yo estableceré mi pacto con Isaac», no con Ismael, con Isaac, «el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene». Otro ejemplo sencillo, Ezequiel, el capítulo 16 y el versículo 60, un texto descrito en un contexto de demasiada apostasía, dice: «Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud», hablando de Judá, hablando de el remanente de Israel, «y estableceré contigo un pacto sempiterno». Si nosotros hacemos un estudio detenido del pacto eterno, vamos a encontrar de que Dios siempre presentó el mismo medio de salvación a los hombres en un lenguaje distinto, basándonos en el tiempo y en el espacio en el que se encontraba la raza humana. Y esto lo describe de una manera bastante sencilla e interesante en algunos puntos el pastor Paul Peno en su libro El Calvario en el Sinaí. Voy a leer la página 120. Voy a leer algunos de los puntos, no todos como tal. Dice lo siguiente: «La salvación viene solo mediante la promesa de Cristo según el pacto eterno». Punto número 2. «Jamás se salvó nadie mediante las promesas hechas por el hombre según el viejo pacto». En ese contexto, los dos pactos no son distintos métodos de salvación en distintos periodos de tiempo, dispensaciones. No son secuenciales, no se suceden en el tiempo el uno al otro, ni están ligados a ninguna época de la historia. Si bien las expresiones de la fe en Cristo han cambiado según la disposición divina, nunca han cambiado los medios de la salvación en Cristo. Punto número 5 dice: «Los dos pactos describen dos condiciones opuestas del corazón. Son dos opciones que han coexistido de forma paralela a lo largo de la historia de la humanidad». Punto número 6. El pacto eterno es el mensaje del tercer ángel. Basándonos en estos textos, encontramos el siguiente razonamiento. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 17 y el versículo 7, vemos a Abraham como heredero de las promesas de Dios. Y él, al aceptar las promesas de Dios, vemos que el próximo paso que Dios da para con Abraham, el heredero de la promesa según la fe, que iba a transmitir esa fe a su descendencia por medio de Isaac, que iba a ser nuevamente el heredero de la promesa, Dios hizo un pacto con Abraham. Eso es lo que encontramos en Génesis el capítulo 17. Más adelante vemos nuevamente en el versículo 21 el énfasis que Dios hace de que ese pacto que él hizo con Abraham iba a establecerlo con Isaac, entendiendo de que Ismael también era hijo de Abraham,
pero no era el hijo de la promesa. Es un poco confuso quizás, porque nosotros aquí encontramos al hijo de la egipcia y al hijo que era según la promesa. Es porque Dios, a través de todos los tiempos, con todos sus hijos, con todos los que son hijos de Abraham según la fe, establece un pacto. El pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo antes con Noé, pero primeramente lo hizo con Adán y Eva, luego de su pecado que se registra en Génesis el capítulo 3. Justamente el medio de redención que Dios le dio a su pecado, a su incredulidad, a su palabra, porque todo lo que no es de fe es pecado, fue un sustituto, fue un cordero inmolado que pagaba su pecado como tal, el cual representaba a Cristo. Cuando Dios recalca su pacto a su pueblo en apostasía en Ezequiel el capítulo 16 y el versículo 60, se está dirigiendo a un pueblo cautivo bajo una nación pagana, bajo el león, bajo Babilonia. Pero Dios no los deja a la deriva, sino que les ofrece nuevamente el medio de salvación. Y a todos aquellos que vuelvan del exilio, Dios les promete tener memoria de su pacto que hizo con Abraham, con su padre. Y todos los que eran verdaderamente hijos de Abraham, según la fe, iban a recibir el pacto sempiterno, el pacto que Dios ha hecho durante todos los tiempos con la iglesia, las almas fieles, los hijos de Abraham, según la fe. Y a esto se refiere en el primer punto el pastor Peno, donde dice de que la salvación viene solo mediante la promesa de Cristo según el pacto eterno. Y quiero resaltar el punto número 5 y el punto número 6. Voy a leer, dice: los dos pactos describen dos condiciones opuestas del corazón. Son dos opciones que han coexistido de forma paralela a lo largo de la historia de la humanidad. Están los profesos cristianos que quieren obedecer a Dios mediante las obras de la ley, un cristianismo legalista como el de los fariseos, ¿verdad? Pero el pacto eterno es la justificación por la fe, porque el punto número 6 nos dice de que el pacto eterno es el mensaje del tercer ángel. Ahora vamos a confirmar qué es el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 437 y el párrafo 1. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Muy interesante esta definición, porque a la luz del espíritu de profecía, nosotros entendemos de que el mensaje del tercer ángel ha sido el mensaje vital que le ha dado vida a la iglesia a través de todos los tiempos. La necesidad de un Salvador personal, la necesidad del perdón, la necesidad de la justificación ligada a la santificación, y eso dando como conclusión final la glorificación a Dios, la obediencia a todos los mandamientos mediante la fe, obteniendo la fe de Jesús, una obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Y como veníamos sosteniendo minutos atrás, el pacto eterno ha sido el pacto que Dios ha establecido con su iglesia a través de todos los tiempos. Cuando nosotros hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto, vemos que estos dos pactos como tal describen dos condiciones opuestas del corazón. Como dice el punto número 5 del pastor Peno, voy a volver a leer, dice: los dos pactos describen dos condiciones opuestas del corazón. Son dos opciones que han coexistido de forma paralela a lo largo de la historia de la humanidad. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Gálatas, el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla en alegorías conforme a la descendencia de Sara y a la descendencia de Agar. No quiero profundizar tanto, pero es interesante de que Dios, a través de todos los tiempos, ha tenido el mismo medio de salvación, el altar de sacrificios, lo que se dio justamente luego del jardín del Edén. Cuando nosotros hablamos de que Dios ha cambiado las formas en el tiempo y en el espacio,
entendiendo de que en el tiempo presente ya no se nos exige un sacrificio literal en un altar de sacrificios, porque esa serie de tipos se encontró con el antitipo, que es Cristo Jesús, quien fue nuestra Pascua en la cruz del Calvario. En el tiempo presente nosotros estamos en las realidades de esas sombras, teniendo al Señor Jesucristo en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, llevando a cabo la segunda fase de la expiación, lo que nosotros hoy en el tiempo presente conocemos como el día de expiación antitípico. Y justamente en la carta de los Hebreos se nos habla de el conocido como nuevo pacto, o mejor dicho, el pacto eterno como tal. Vamos a leer de Hebreos el capítulo 8, versículos 6 y 7, dice: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo nuestro sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Y este pacto cómo está establecido? Sobre mejores promesas. Evidentemente en los otros pactos habían promesas, pero no a la magnitud al actual pacto del tiempo presente. Versículo 7 dice: Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Interesante, porque cuando nosotros hablamos del antiguo pacto estamos haciendo una referencia, por así decirlo, al pacto que el pueblo recibió en el Sinaí. Y no era de que ese pacto fuera defectuoso como tal. Lo que fue defectuoso fue la actitud que el pueblo asumió en dicho pacto. No ejerció fe para aceptarlo, simplemente lo aceptó de palabra. Fue un acto legalista como tal. Por eso nosotros encontramos más adelante en Éxodo, el capítulo 32, la adoración al becerro de oro. Por eso el hombre es carne, es débil, pero mediante la fe en el sacrificio de Cristo podemos obtener una obediencia perfecta a la santa ley de Dios. Ese es el pacto eterno. Vamos a leer algunas citas más para luego continuar con nuestro estudio de Noé. Vamos a leer de Dios nos cuida, la página 74, el 6 de marzo, titulado Un Salvador desde la eternidad. Aquí la señora White nos define qué es el pacto eterno. Dice la sierva del Señor: Desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de la redención, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Me voy a detener aquí un momento, porque aquí el Señor nos muestra que desde los días de Adán, Él dio a conocer un plan que estaba trazado por la eternidad para restablecer su imagen en el hombre, llevarlo nuevamente a la perfección original. La perfección original se describe nada más y nada menos que en una obediencia perfecta a los preceptos divinos. Eso es lo que Dios desea implantar nuevamente en el hombre. Pero eso es producto de que el hombre reciba el perdón de Dios. Por eso aquí nos dice: gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Dios recibe y perdona a cada alma arrepentida. Más abajo voy a leer, dice: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como que nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Qué interesante, porque el pacto eterno es la ciencia que los redimidos van a estudiar por la eternidad. Ese misterio de la cruz del Calvario, de cómo Dios, por medio de la contemplación de su amor, puede restaurar en un ser caído su imagen y su semejanza, y puede hacerlo completamente obediente a sus mandamientos y a todos sus preceptos como tal. Y aquí nosotros vemos en Hebreos el capítulo 13, versículos 20 y 21, la conclusión que el apóstol Pablo hace al presentar el nuevo pacto, entre comillas, a los hebreos que todavía estaban bajo las ceremonias y ritos
del antiguo pacto como tal. Voy a leer, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante, porque aquí el apóstol Pablo presenta el centro del pacto eterno, Cristo inmolado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Muy interesante. Y aquí, si nosotros retrocedemos un poco más en la carta de los Hebreos al capítulo 11, ¿qué mensaje era el que predicaba Noé? Hablando del pacto eterno, dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. Le dio su justicia. Noé fue justificado por la fe, y esa fe lo habilitó para poder subsistir ante la gran crisis que se avecinaba al mundo. Y en esta siguiente cita podemos visualizar de manera más amplia la fe de Noé. Podemos dimensionar a través del espíritu de profecía. Vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 72 y el párrafo 2. Vamos a corroborar a más detalle lo que era la fe de Noé. Voy a leer, dice: mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. ¿Cómo se perfeccionó y se manifestó la fe de Noé? A través de sus obras. Porque a través de sus obras Noé demostraba de que creía a las palabras de Dios. Demostraba su sinceridad como tal. Nos sigue diciendo: dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Muy interesantes estas líneas, mis queridos hermanos, porque vemos de que Noé todo lo que poseía lo invirtió para la obra, porque el arca representa la obra como tal, a la obra de los mensajes de los tres ángeles. Y cada uno de nosotros ha recibido una facultad, menor o mayor, para invertirla en la obra de Dios. De pronto el Señor nos llama a tener una familia que ejemplifique el hogar cristiano en el diario vivir. Tener una casa en el campo, vivir de lo que la tierra produce y brindar un servicio a la obra por medio de lo que la tierra produce, sosteniendo la causa con esos medios como tal, dando a conocer al mundo los principios de la verdadera educación que impartimos a nuestros hijos y a nuestras hijas en nuestros hogares, contrastando la educación de Dios con la educación de Satanás. Podemos de pronto invertir nuestros medios para difundir los mensajes de los tres ángeles a través de una imprenta, a través de los medios de comunicación, a través de la salud. Podemos construir una pequeña casa de salud en el campo y enseñarle a la gente los principios sanitarios de la salud, el mensaje del primer ángel. Y así sucesivamente, la obra es muy amplia. Nosotros aquí vemos a Noé, que llevó adelante la obra de predicar el mensaje de la justicia y de construir el medio por medio de sus obras para subsistir ante el gran juicio que se avecinaba hacia un mundo impío. Qué interesante. Por medio de esta obra, este singular predicador dio testimonio para la gente, en su generación, en su esfera de influencia. Y todos nosotros estamos llamados a hacer la obra que hizo Noé. De no ser así, estamos caminando en presunción. Estamos caminando
por otro camino que no es la puerta estrecha. Estamos siguiendo a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Mucha gente se justifica. Y si salimos de las ciudades, ¿quién va a hacer la obra? Esa gente no está manifestando la fe de Noé, porque en la línea roja nos dice de que dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Y si Dios dice sal al campo, bueno, sal al campo, al lugar en donde Dios te tiene preparado para ir. De pronto Dios te tiene un lugar preparado cerca de las ciudades para poder ir y predicar de manera seguida, más repetitiva como tal. Dios encomienda a cada uno de los hombres una tarea que hacer. Y esa tarea está basada en principios. Debemos regirnos por principios como tal, porque Dios provee para su obra, así como le proveyó a Noé los medios para construir el arca. Muy interesante. En Hebreos el capítulo 11 y el versículo 7, la Biblia nos dice de que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esto se conecta a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, hablando del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Noé dio testimonio de que temía a Dios y glorificaba a Dios por medio de sus obras. Y a través de ese mensaje combinado, condenó al mundo, su fe condenó al mundo y recibió la justicia que viene por la fe, porque creyó a lo que dice Dios y no a lo que los hombres dicen. Muy interesante. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido nuestro estudio de hoy en esta hora. Tenemos que desarrollar más, tenemos que estudiar más y con la ayuda de Dios vamos a preparar una segunda parte de la experiencia de Noé. Dicho esto, mis queridos hermanos, tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú nos presentas el mensaje de manera clara y equilibrada por medio de tu palabra. Te quiero pedir muy humildemente, Señor, que tú bendigas a los oyentes de esta presentación, que pueda ser para tu honra y tu gloria, y que puedas llevar a la verdad a muchas personas que la están buscando con temor y con temblor. Te pido que bendigas a tu iglesia en la ancha faz de la tierra y que nos acompañes durante el resto de tiempo que nos queda en este mundo. Esta es nuestra oración y oramos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, este ha sido el tema de esta hora. Me despido, su servidor Santiago Martín Sosa, y nos estaremos viendo en otra presentación. Que Dios les bendiga.